Abrir nuestros móviles, nuestras tablets o nuestras Biblias de papel, que también todavía quedan. Están en peligro de extinción, pero todavía, todavía quedan, ¿vale? Pero vamos a leer Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2, verso del 1 al 16. Eh, la verdad es que llegaron a Jerusalén lo que la Reina Valera dice, unos magos que venían del oriente. En el original más bien serían unos sabios, astrónomos, no astrólogos, sino astrónomos. Y antes de meternos en la palabra, vamos a leerlo, porque ¿quién eran este séquito impresionante que toda Jerusalén se turbó? Te digo algo, ¿vale? Las niñas de Juan y de Mari, que le tapen los oídos ahora por lo que voy a decir después, ¿vale? Tenemos una imagen de los magos de Oriente establecida por la tradición, ¿vale? La carne es muy tradicionalista, el espíritu no, el espíritu es tradicional, pero la carne es tradicionalista. ¿Qué significa esto? Que hay, cuando uno sabe ministrar y sabe manejar las tradiciones, no son malas, porque una tradición puede ser muy mala, malísima, diabólica, o puede ser buenísima, incluso alineada con la palabra de Dios. Por lo tanto puede ser hasta divina. Por ejemplo, si hay pueblos que honran a sus viejos y a sus mayores como algo tradicional, eso es una tradición buena, porque la Biblia dice: honrará el rostro del anciano y delante de las canas te inclinará. Eso es una buena tradición. Hay pueblos que no honran a sus mayores, hay otros que sí, y hacen de esa honra una tradición, que lo heredan de padres a hijos, y a nietos y a bisnietos, y etcétera. Porque la palabra tradición viene del latín tradiciere, que significa poner en las manos algo en la otra generación. Ese es el concepto de tradición, que yo he recibido una caja tradicional, cultural, de mis padres, que ha venido a mis manos, y que yo tengo que pasársela a mis hijos, para que ellos se la pasen a mis nietos, y así sucesivamente. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Depende lo que haya en la caja. ¿Usted está entendiendo? Entonces, la tradición que tenemos de los magos de Oriente, ¿eh?, nos desplaza la verdad de la palabra de Dios. Porque Jesús advirtió que a veces vuestra tradición, Jesús era un maestro valiente y hablaba las cosas cara a cara, vuestra tradición ha invalidado el mandamiento de Dios. Entonces, celebrar a los magos de Oriente es bueno, malo, tal cual, siempre el mismo dilema. Siempre que la tradición no desplace el mandamiento, no tiene por qué ser malo. Pero, por ejemplo, y ahora sí quiero que tapen los oídos de las dos niñas, porque no sé cómo ellas se han educado, ¿eh? ¿Qué dice el mandamiento? No mentirás. ¿Qué le decimos a nuestros niños? Hoy vienen los Reyes Magos y te ponen algo, eso es mentira. O es verdad. ¿Quién piensa, ¿Quién piensa que los Reyes Magos vienen esta noche? Eso es mentira. ¿Es mentira eso o es verdad, hermana? Es mentira. Entonces, una tradición desplaza y le mentimos a nuestros hijos, porque la tradición tiene más peso en nuestra vida que la palabra de Dios. Entonces, y yo te digo que las tradiciones están, eh, hay espíritus inmundos especializados en infiltrarse a través de la tradición.
Entonces inflaman la tradición. Y ya la tradición se convierte en algo, en un tradicionalismo, que es la inflamación. Y la gente cuando se abrazan a sus tradiciones son capaces de dar su vida, hasta de morir por las tradiciones. Lo mío no me lo quita nadie. Cuando yo llegué aquí a Jaén hace ya 27 años, yo le predicaba a la gente y siempre me respondían lo mismo. Me gusta lo que dice, pero a mí lo mío no me lo quita nadie. ¿Y qué es lo tuyo? Pues esto. ¿Me está entendiendo? O sea, la tradición se mete en nuestra genética, se mete en nuestra carne y desplaza la palabra de Dios. Entonces yo quisiera que hoy la palabra de Dios desplazara la tradición. Por eso la foto que os he mandado de los magos de Oriente, veis que es una foto que no hay 3 camellos. ¿Cuántos camellos hay? Por lo menos 14. ¿Por qué? Porque no eran 3 magos de Oriente. Era un impresionante séquito que llegó a Jerusalén. ¿Y cómo sería de impresionante ese séquito? Que se turbó toda Jerusalén. Y el mismísimo Herodes el Grande, porque en la Biblia hay 4 Herodes, pero solamente uno era el monarca, era Herodes, porque el Imperio de Roma establecía monarca, tetrarca o etnarca, que eran niveles en la estructura de la corona, y solamente Herodes el Grande era rey. Los otros Herodes, el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, ese no era rey, tetrarca. El Agripa tampoco, solamente el rey Herodes el Grande, el que fue contemporáneo del niño que nació, ese era rey. ¿Y cómo sería que el mismísimo Herodes se fascinó cuando vio aquel séquito? Que llegaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Que su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos? Vamos a desplazar la tradición y vamos a centrarnos exclusivamente en la palabra de Dios para levantar quiénes eran, de dónde eran, cómo eran y por qué andaron como 1500 kilómetros para adorar a un rey de un pueblo extraño que no era suyo. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo fue todo esto? Vamos a leer Mateo 2 del 1 al 16. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, escuche, voy a parafrasear, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque nosotros sabemos que ha nacido, porque su estrella, no dice una estrella, fíjense bien, su estrella, la estrella del Mesías de los judíos, la hemos visto en el oriente. ¿Qué clase de estrella era esta? ¿Y cómo tenían conocimiento esta gente del Mesías de los judíos? ¿Y por qué amaron tanto la venida del Mesías que fueron capaces de hacer un viaje de un año y medio? Estamos hablando hace 2000 años. Un año y medio para venir a adorar a un niño que era el rey de los judíos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y lo creyó. Herodes creyó que el Mesías había nacido. ¿Por qué lo creyó? Porque él convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó: ¿dónde había de nacer el Mesías? ¿Dónde había de nacer Yeshua HaMesías, el Mesías de Israel, tan esperado por tantos milenios? O sea, lo creyó. Herodes creyó a estos extranjeros. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, escuche cómo era el corazón de este hombre,
creyó a los magos y los convocó e indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Aquí hay una divergencia, no se sabe bien, porque no hay base bíblica para asegurarlo. No se sabe bien si realmente en ese momento él le estaba siendo afectado porque quería adorar al niño, porque quería la venida del Mesías. Él amó la venida del Mesías y entró en una guerra. Cuando él poquito a poco entró en una guerra y cambió. No se sabe si fue una estrategia desde lo primero o que a la vez que fueron pasando las horas y quizás los días, él cambió. Porque entró en una guerra. Para mí que fue lo segundo. Porque si usted estudia todos los Herodes, los cuatro amaban las cosas de Dios. Pero a la vez tenían un apego al trono, un apego a la posición. Y el amor a la posición desplazó el amor a Jesús. La historia de los Herodes son una dinastía descendiente de los idumeos. Los idumeos fueron los que fundaron, la nación idumea la fundó Esaú. Por eso ellos eran medio judíos. Los Herodes eran medio judíos. Y ellos fueron, Esaú se casó con una egipcia y de ahí salieron los idumeos. Y de ahí, a lo largo de los siglos, viene esta dinastía de los Herodes. O sea, fíjense lo que es la genética. Usted sabe que yo hablo mucho de la genética, porque si usted conoce su genética va a poder pelear contra... Hay cosas que son genéticas en usted puede pelear contra eso. Fíjense cómo son la genética. ¿Qué le pasó a Esaú? Esaú tenía la bendición, tenía la primogenitura, pero puso por encima de todo eso otras cosas. ¿Qué puso? Una cosa tan simple como un guisado de lenteja, sin arroz. Sin arroz ni nada. Bueno, si por lo menos le hubiera puesto arroz, ¿no? Está más rica, pero sin arroz. Entonces, Herodes quizás amó lo mismo que su hijo, que le gustaba oír a un gran predicador. ¿Quién era este? Juan el Bautista. Y lo amaba. Y lo sacaba de la cárcel. Predícame. Pero al final, ¿cómo terminó? Le cortó la cabeza. Porque era la genética de los Herodes. Era la mezcla. Tenga cuidado con la mezcla. La mezcla es peligrosísima. Entonces ellos no eran pulcros, no eran limpios. Amaban con una mano a Dios y con la otra amaba su posición. Porque Herodes era un rey establecido por el imperio de Roma. Entonces, si estos, que ahora entraremos en quiénes eran estos magos de Oriente, si estos grandes multimillonarios estaban diciendo con grandes tesoros, dice la Biblia, ¿dónde está el rey de los judíos? Poquito a poco fue diciendo, bueno, porque fíjense que indagó diligentemente y terminó amando más su posición. Mire, ahí hay una revelación, ¿vale? Una vez prediqué yo sobre el espíritu de Herodes en el seno de la iglesia. ¿Sabe que hay gente que han sido posicionadas en la iglesia, a veces por el Señor, o a veces por el pueblo, o a veces por las circunstancias? En este caso es lo de menos, pero han sido posicionados. Y saben cuando viene un mover de Dios y ellos interpretan que el mover nuevo de Dios hace tambalear su posición, ¿se levantan para asesinar eso? ¿Sabe que el amor a la posición se levanta con un espíritu homicida contra los bebés que Dios está levantando en la iglesia? ¿Sabe que si usted está posicionado en la alabanza y esa posición es carnal y no es espiritual, y de pronto el Señor hace otro movimiento en la alabanza y el Señor levanta a otra persona en la iglesia para traer un aire fresco en la alabanza, si usted está apegado al trono y si usted ama esa posición más que la presencia y más que la voluntad de Dios, ¿usted se va a levantar para asesinar eso? Porque se va a dar usted el espíritu de Herodes. ¿Me está entendiendo? Y eso es lo que le pasó a Herodes, que vio peligrar su posición. Ahora, Dios le mandó, o por lo menos permitió, que fueran los primerísimos en Jerusalén para decir, sabemos, tenemos testimonio de que ha nacido el Mesías, porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos, fíjense, venimos
por 1500 kilómetros más o menos para adorarle y para darle de nuestros tesoros. Entonces, ¿por qué? Porque Herodes amaba a su manera, igual que sus hijos amaban a Dios. Pero una guerra, se desencadenó una guerra, y entonces fueron al final, ¿qué pasó? Que terminaron con ese genocidio de todos los niños menores de 2 años. Con los datos bíblicos vamos a montar bien quién eran estos y de dónde venían, ¿vale? Entonces, cuidado con el amor a la posición. Dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo vaya también allí y le adore. ¿Ves? No sabemos muy bien si lo dijo de verdad o si era una estrategia. En principio a lo mejor lo dijo de verdad y después cambió. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo de donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ¿al entrar dónde? En la casa, no en el pesebre, no en el Belén, no en el portal de Belén. ¿Dónde estaba? En la casa. Pero ¿dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Por qué? Porque ya habían pasado como 1 año y medio, más o menos. ¿Por qué? Porque tardaron 1 año y medio. ¿Por qué sabemos esto? Porque ellos convocaron y convocó Herodes a los magos de Oriente y le dijeron, ¿cuándo fue la aparición de la estrella? Y cuando él se enojó, cuando él cambió y temió por su posición, entonces mandó matar ¿a quién? A todos los niños menores de 2 años. ¿Entendéis? O sea, la tradición nos ha vendido que la misma noche, ¿quién llegó allí? Los pastores y los reyes magos. No, eso es una media verdad, porque los pastores sí, porque los pastores estaban cerca del pesebre, pero los magos venían del oriente y tardaron como 1 año, 1 año y medio. Amén. Dice, pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Jerusalén, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Hay 4 evidencias por la cual podemos decir, con evidencias bíblicas y escriturales, que estos magos venían de Babilonia, ¿vale? ¿Por qué podemos decir que venían de Babilonia estos magos? Número 1, evidencia número 1, porque venían del oriente. Si usted ve el mapa de Israel, en el oriente, una de las naciones que hay, de las más importantes, es lo que antiguamente fue el imperio de Babilonia. Venían del oriente. Número 2, por el tiempo que tardaron, se sabe más o menos los kilómetros que había, unos 1500 kilómetros, por el tiempo, porque menos de 2 años, más de 1 año. Por ahí estaba el tema cuando indagó Herodes. Y a esos 1500 kilómetros desde Jerusalén al oriente, tú trazas una línea de 1500 kilómetros, ¿quién aparece? Babilonia. Evidencia número 2. Número 3, porque se llama magos y astrónomos. En el original, sabios y astrónomos. Si usted se va al libro de Daniel, resulta que los magos astrónomos eran una clase social privilegiada que arropaban al rey de Babilonia. Era como una casta social fuerte. Era como antiguamente los reyes tenían los condes, los duques, ¿vale? Los archiduques, eran los nobles. Entonces, si usted se va, porque para entender a los magos de Oriente
tenemos que ir a lo que pasó 500 años antes. ¿En dónde? En el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel aparecen los magos y los astrónomos arropando al monarca principal. Era la casta de la nobleza. Amén. Esa es la tercera evidencia. Y la cuarta evidencia es porque no eran judíos. ¿Por qué no eran judíos? Porque ellos llegaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Hubiesen dicho: ¿dónde está nuestro rey? ¿Vale? Entonces, sabemos perfectamente por estas cuatro evidencias escriturales que eran extranjeros, que venían de Babilonia, que pertenecían a una casta sacerdotal, una casta social muy, muy importante, y que tardaron como un año o un año y medio en llegar. Ahora, ¿por qué estos multimillonarios, estos grandes empresarios, hicieron semejante viaje? Nos tenemos que ir, y aquí es donde está el mensaje de hoy, nos tenemos que ir 500 años atrás. ¿Qué pasó 500 años atrás? 500 años atrás vamos a leerlo en Daniel capítulo 1, del 1 al 4. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. 500 años antes. Sigue. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas caldeas. Eso fue el desastre, hermano. ¿Qué pasó? La historia de la nación de Israel es complicada, ¿vale? Y nos enseña toda la historia de la nación de Israel, nos enseña dos cosas: la mala tierra que somos los seres humanos, y el inmenso amor de Dios, la inmensa fidelidad de Dios. Nos muestra por un lado la infidelidad de Israel y el amor eterno de Dios, pero también nos muestra que aunque la tierra es mala, hay algunos personajes que provocaron en Dios algo glorioso. Porque ¿qué pasó? Que Dios colocó, esto sucedió 500 años antes, 14 generaciones antes de los magos de Oriente, 14 generaciones antes. O sea, el abuelo del abuelo del abuelo, estaban allí, 14 generaciones. ¿Y qué pasó? Que cuando Dios introdujo a su tierra, a su pueblo, a la tierra de Israel, los colocó, y la justicia de Dios hizo que la tierra vomitara a los cananeos por el mal que hacían. O sea, en justicia de Dios, los cananeos fueron vomitados por la tierra, fueron desplazados, y entonces Dios colocó a su pueblo. Pero el desastre ocurrió que su pueblo llegó a hacer más mal que los propios cananeos. Y entonces Dios le fue advirtiendo, le fue mandando palabras, le fue mandando profetas, le fue mandando vez tras vez su mensaje. Y ellos se empecinaron, y llegaron a hacer más mal, hasta el punto que la tierra de nuevo los vomitó. Y entonces fueron expulsados de la tierra de Israel durante 70 años. Fueron expulsados a Babilonia. Ahí nos encontramos, en Daniel capítulo 1, del 1 al 4. Allí fueron expulsados y allí estuvieron. Pero Dios siempre tiene gente para resolver estas cuestiones. Siempre Él tiene preparado gente. Y había un chiquillo, 15, 16 años, más o menos, que era uno de los príncipes, era uno de la casta de príncipes de Israel, y lo arrancaron de la casa de sus padres,
lo arrancaron de los palacios de Israel y lo llevaron esclavo a Babilonia. Y no solo lo llevaron esclavo, sino que hay muchas posibilidades, solamente lo digo a ese nivel, hay muchas posibilidades que fuese castrado, porque era costumbre que a los eunucos escogían gente selecta. El rey de Babilonia siempre escogía gente selecta para convertirlo en sus eunucos, y los eunucos del rey tenían que estar castrados. Entonces imagínense un chiquillo con 16 años habiéndose criado en los mejores palacios, pero por toda la maldad y el pecado, no de él, sino de sus padres, de sus tíos, porque él no sabemos si era hijo del rey, pero familia real, sangre real tenía, según dice la palabra. Entonces, por causa de todas estas maldades, él tuvo que ser sacado de palacio con 16, 17 años y llevado a Babilonia, ser castrado. Pero allí, porque para entender los magos de Oriente tenemos que entender lo que Dios hizo en la tierra de Babilonia a través de un muchacho llamado Daniel, porque dice la Biblia que allí Daniel se propuso en su corazón serle fiel al Dios del cielo. Aleluya. Hermano, España es difícil, la cosa se pone fea, pero ¿acaso hay una tierra más difícil que la tierra de Babilonia? Cuna de la civilización pagana, donde se formó y se fundó la brujería y la hechicería que ha alimentado la historia de la humanidad. Babilonia es la cuna de la astrología, la cuna del ocultismo, la cuna de lo más feo de lo más feo. Pero allí un joven con otros jóvenes más, pero entre ellos uno llamado Daniel, se propuso en su corazón serle fiel a Dios, y se propuso en su corazón acarrearse problemas para decir: no me voy a contaminar de la comida del rey, no me voy a contaminar de los sacrificados a los ídolos, soy capaz de lo que sea. Y fue capaz hasta de ser lanzado al foso de los leones por serle fiel a su Dios. Hermano, y la historia nos cuenta que este muchacho influyó en la vida de Nabucodonosor y se obtuvo el respeto de Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor murió, pusieron en su trono a Belsasar. Y la Biblia dice que Belsasar temió a Daniel, porque Daniel decretó juicio y fue a verlo. Y cuando él fue a verlo, fue porque una mano escribió en la pared: Meke Urparsin, como diciendo: ha sido pesado en balanza y hallado falso. Y Belsasar llamó a Daniel para decirle: ¿qué es esto lo que he visto? Y Daniel le dijo: porque tú has hecho esto, y Dios te ha quitado. Dios te ha quitado. Y dice que su rodilla daba una contra la otra porque temió. El testimonio de Daniel fue tan grande que impactó a Nabucodonosor, impactó a Belsasar. Pero lo grande, hermano, que cuando Belsasar murió, vinieron los medos y los persas, invadieron Babilonia, y el imperio babilónico dio a luz al imperio medo-persa. Y dice que apareció otro rey llamado Darío. Y dice la Biblia que fue tal el impacto que Daniel hizo en el corazón de Darío, que cuando le hicieron una estrategia para tirarlo al foso de los leones, dice que luchó todo el día y toda la noche por salvar a Daniel. Y dice que se acostó en ayuno. Y dice Darío que cuando se levantó al alba, corrió al foso de los leones. Este hombre había decretado la muerte en el foso de los leones a centenas, millares de gente. Y en esta ocasión fue corriendo al foso de los leones hablándole a Daniel. Hermano, y si este hombre llamado Darío fue corriendo hablándole y con voz triste le decía: Daniel, Daniel, el Dios tuyo te ha podido librar. Cuando este hombre le habló es porque creía que Dios, el Dios de Daniel, podía salvarlo. Tal fue el impacto del testimonio de Daniel. Hermano, no importa cómo esté la circunstancia. La historia de Daniel nos muestra que Dios puede hacerlo contigo. Dios puede hacerlo con nosotros. No estamos peor que Daniel en Babilonia. La gente habla de España y España y España y no sé qué. Babilonia era peor. Y este hombre cuando fue corriendo en ayuna, porque ni siquiera comió la noche anterior, y con voz triste le dijo: Daniel, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Él dijo:
Sí, oh rey, porque nada malo he hecho delante de ti. Y fíjense, porque ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto con los magos de Oriente? Mire la respuesta de el resultado de Daniel 1:20. Ponme Daniel 1:20. Dice así. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores. Esto ya lo hemos dicho. Vamos ahora a Daniel 6:26. Daniel 6:26. Escucha esto. De parte mía, cuando ya Darío lo sacó del foso de los leones, fíjense lo que trajo el testimonio de Daniel en el imperio de Babilonia. De parte mía es puesta esta ordenanza. ¿Esta qué? Ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino, wow, todos, ¿qué dice? Teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Wow. Dios trajo un avivamiento. Mire, lo que Joacim, el último rey de Israel, el cual fue llevado esclavo junto con todo esto a Babilonia, lo que los reyes de Israel no consiguieron serle fiel en la tierra prometida, en el palacio de Jerusalén, lo que ellos no consiguieron, Daniel lo consiguió en Babilonia. Y Dios trajo temor y temblor en los babilonios delante de la presencia del Dios de Daniel, porque él, Darío dice, porque él es el Dios viviente. El Dios de Daniel es el Dios viviente, no los dioses de Babilonia. Yo, Darío, estoy dando testimonio de que el Dios de Daniel es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y hubo un movimiento, y empezaron a haber cultos en Babilonia, porque el rey había dicho, todos teman y tiemblen, y todo el mundo empezó a indagar del Dios de los judíos que estaban esclavos en Babilonia. Y hermano, el avivamiento fue tan grande que cuando Daniel murió, aquello quedó allí. Y si usted lee el libro de Daniel, verá que Dios le da datos a Daniel de cuándo nacería el Mesías judío que vendría. Le da datos, inclusive de la invasión del imperio de Roma que todavía no se había formado. Le habla de 70 semanas de año. Le habla de 490 años después, de lo que sucedería 490 años después. Y le da datos de cuándo vendría el Mesías. Y esos datos se establecieron discípulos de Daniel y de toda la gente temerosa. Y el reino de Dios que habían perdido en Israel se estableció en Babilonia. Y Daniel se fue con el Señor y murió. Pero aquella generación siguieron temiendo y temblando y honrando y respetando la Torá, las instrucciones del Dios de Daniel. Y la siguiente generación, y la siguiente generación, y la siguiente generación. Y eso perduró 14 generaciones después, donde llegaron los descendientes de aquellos seres babilónicos y dijeron, estamos esperando. Y él nos dijo que las constelaciones estarían así, estarían asados. Hemos visto su estrella, ha nacido el Mesías, el rey de los judíos. Y dejaron todas sus empresas, dejaron todo su dinero para hacer un viaje de 1500 kilómetros, que solamente en los preparativos se podía ir un mes o dos. Estamos hablando hace 2000 años. Viajar en camello, lentamente, 1500 kilómetros, parando en los meses malos del año. Un año y medio. Lo dejaron todo, porque el testimonio de Daniel, hermano, el testimonio de Daniel había impactado tan fuerte que perduró 500 años después. Y estos temerosos, porque estos eran temerosos del Dios de Israel, fueron a adorarlo. Y wow, cuando yo veía estas cosas, yo me quedaba perplejo. Digo, Señor, ¿cómo el testimonio de Daniel produjo la provisión
para que Jesús, José y María pudiesen ir 4 años a Egipto. Pensión completa. Hoteles de 4 estrellas. Y como el pobre José diría, y cuando vaya a Nazaret me voy a montar una carpintería que para qué. Porque no olviden, la tradición te ha robado la verdad. No llegaron allí con, ay mira, el oro, el incienso, la mirra, no, no, no. Abriendo sus tesoros. Y nadie hace un viaje de 1500 kilómetros hace 2000 años. Nadie hace un viaje de 1 año y medio para regalarle a un niño 20 euros. Eran tesoros. Eran empresarios generosos. Que wow, que 500 años después todavía tenían en su espíritu, en su corazón, el testimonio que Daniel había dado. Denle un aplauso al Señor. Wow, wow, wow. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos? No olviden, hermano, ¿Jesús nació pobre, como dice la tradición? Sí, sí. ¿Por qué sé yo que nació pobre? Datos bíblicos. Usted no escuche nunca nada. Que las cosas tienen que tener base bíblica. ¿Por qué sé yo? Porque dice la Biblia que cuando un hijo varón rompía la matriz, sus padres tenían que ofrecer un cordero en el templo. Y dice la Torá, las instrucciones de Dios, dice, pero abro un paréntesis, si el padre y la madre fueran tan pobres que no pudieran comprar un cordero, pues entonces que sacrifique 2 palomitos. ¿Y qué sacrificó José? ¿Y cuánto tuvo que esperar? 40 días después del nacimiento. Entonces, Jesús era pobre. Sí, nació pobre. ¿Por qué nació pobre? Porque estaba escrito que Él se haría pobre para enriquecernos a nosotros. Pero Él gustó de la pobreza por un tiempo. Es más, yo quiero ver, usted que vea usted el cuadro, José y María pasando calamidades, pero justo cuando nació el niño, ellos estaban pasando calamidades, pero ya Dios estaba todo pensado en el crono, en el tiempo, en el kairos de Dios. Ya había aparecido la estrella y ya Dios le había puesto en el corazón a esos multimillonarios que tenían que ir. Pero Dios dijo, pero darse tranquilito, vosotros tranquilos. Y llegaron 1 año y medio después, conforme a la investigación que hizo Herodes. ¿Por qué? Porque la pobreza de Jesús fue temporal. Lo que tú estás pasando, si lo estás pasando mal, es temporal. Dios tiene un propósito. Aleluya. Dios siempre tiene propósito. Es temporal, José, es temporal. Todo lo que pasemos mal es temporal. Pero llegaron y se acabaron la pobreza, se acabó la penumbra que vivieron y ellos fueron recompensados poderosamente. Ahora, ¿por qué lo de la estrella ya lo hemos dicho? Porque recibió mensajes muy fuertes Daniel. Y en el último capítulo del libro dice, y el ángel le dijo, anda Daniel, sella estas cosas, porque hay cosas que es para el tiempo del fin. O sea, hay cosas que Daniel las escribió y otras fueron selladas. Entonces, se le dio datos estratégicos de cuándo vendría el rey de los judíos. Datos en cuanto a la astronomía, que era donde los astrónomos medían los tiempos. Y se le dio unos datos que ellos, 500 años después, míralo. Imagínate los magos diciendo lo que nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos hasta la 14 generación nos dijeron de ese Daniel que fue llevado esclavo aquí a nuestra tierra, pero que nos infundió el temor al Dios y el amor al Dios, a su Dios. Todo esto que dijo, ahí está. Esa es la estrella, esa es la señal. ¿Qué señal era esa? ¿Qué estrella? No sabemos. Pero sí fue una estrella y una señal
inequívoca. Y fueron y lo llevaron. Ahora, ¿por qué fueron a testimoniar a Herodes? No sabemos si fue voluntad perfecta de Dios o fue voluntad permisiva de Dios. Porque sabemos que a veces entramos en la voluntad perfecta de Dios y a veces entramos en la voluntad permisiva de Dios. Porque al fin y al cabo eran extranjeros que simplemente eran temerosos del Dios de los judíos y que estaban esperando la venida del Mesías, pero no tenían una estrecha relación con Dios. Entonces, quizás obedecieron, pero no entendieron muy bien, y en su razonamiento humano, cuando llegan a Jerusalén, dicen: si ha nacido el rey de los judíos, el primero que lo va a saber es el rey Herodes. ¿A dónde vamos a ir a buscarlo? ¿A dónde usted iría a buscar un rey? A un palacio. Claro. Entonces ellos fueron al palacio del rey Herodes para preguntar por el rey de los judíos. ¿Por qué Dios o provocó eso o permitió eso? Te digo algo. Dios amaba a Herodes porque hizo cosas buenas. Claro, todo el mundo pinta a Herodes con la cara. La tradición de nuevo. Pero Herodes, en su reinado, hizo cosas buenas. Luego fue horrible. Por ejemplo, cuando Jesús tenía 30 años, 31 años, estaba en un templo, en el templo de su padre, y él dijo: esta es la casa de mi padre. El templo este es la casa de mi padre. ¿Usted sabe quién edificó ese templo? ¿Eh? El de Salomón ya se casó. Herodes. O sea, Herodes edificó el templo porque el de Salomón se perdió. Luego hicieron el otro, el que se hizo 500 años antes, el de Esdras y Nehemías, que también se derribó, y luego vino el tercer templo, que fue el templo de Herodes, ¿vale? Y que fue una restauración del segundo templo, más que una edificación. Pero eso lo hizo unos 40 y tantos años antes el rey Herodes. Y Jesús honró ese templo diciendo: esta es la casa de mi padre, y echó de allí a los cambistas y a los ladrones, honrando ese templo. Dios amó a los Herodes y Dios le mandó a los magos. A su hijo le mandó a Juan el Bautista, a los otros le mandó el mismísimo Jesús, a el otro, a Agripa, ya el bisnieto, le mandó a Pablo. O sea, que Dios amó a los Herodes y Dios quiso darle la oportunidad, ¿vale? O provocó eso o permitió eso, pero él amó más su posición que la palabra y el mensaje del Dios del cielo. Para acabar te digo, ¿por qué oro? ¿Por qué incienso? ¿Por qué mirra? Hermano, el oro ha permanecido siempre como una de las más grandes riquezas, pero hace 2000 años el incienso y la mirra eran similar al oro, porque eran las especias con un valor increíble, a tal punto que, fíjense, 1500 años después, con los reyes católicos, todavía el Medio Oriente tenía el control de las especias, y quien gobernaba las especias gobernaba el comercio mundial, y los mercaderes de Occidente tenían que ir al Oriente a por especias, entre ellas el incienso y la mirra y muchas otras. Y a tal punto era de tal valor que los reyes católicos dijeron: creemos que la tierra es redonda y ya estamos cansados de pagar tanto a esos reyes del Oriente. Vamos a promocionar y vamos a subvencionar un viaje para que Colón abra una ruta al revés y lleguen hasta ahí cogiendo por aquí. Ese era el propósito, porque ellos pensaban que el viaje no iba a ser tan largo y que iban a abrir una ruta al revés para llegar al Oriente
por Occidente. ¿Está entendiendo? ¿Por qué lo hizo así los Reyes Católicos? Para romper el monopolio que tenían los reinos del Oriente. Claro, no sabía que se iba a encontrar medio con América, ¿vale? Entonces lo que hizo fue otra cosa. Pero ¿por qué digo esto? Porque el tener especia era tener de todo. Por eso es que el oro, el incienso y la mirra eran verdaderos tesoros. Y se lo trajeron. Y también por lo profético, porque el oro representa a las riquezas de Jesús como rey. El incienso representa a la riqueza de Jesús como sacerdote. Y la mirra, la riqueza de Jesús como hombre. Por el consuelo que como hombre tenía que recibir. Oro, incienso y mirra. Con esto os dejo sabiendo que Dios va a honrar tu testimonio. Que si tú predispones, como hizo Daniel, él dispuso su corazón para entender y para hacerle fiel a Dios. Te dejo diciendo que no hay situación tan difícil, que todo es temporal y que nuestro Dios tiene los tiempos marcados y que recibirá recompensa de donde menos te lo esperes. Y que hace muchísimos años que ya Dios lo tiene preparado, pero vendrá y llegará en el Cairo de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, de verdad, ya no.